Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? Una vez más, Alex Martínez aquí con Blaze en Español y como siempre es mi placer saludarlos, qué bueno que están sintonizando el día de hoy. Ahora, si tienen sus Biblias con ustedes, hoy vamos a continuar y terminar el libro de Jonás, no lo puedo creer. Ha sido una aventura increíble poder caminar versículo por versículo y ver todo lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado por medio de estas palabras, y espero que para todos los que han sintonizado hasta el día de hoy o que nos siguen en el Facebook o en el Instagram, que esto ha sido de bendición para usted como lo ha sido para mí. Así que con eso, por favor, abran sus Biblias al libro de Jonás. Vamos a leer el enterito capítulo 4 y después vamos a estudiar de dónde estábamos la última vez. Si se acuerdan, empezamos el capítulo 4 y hoy lo vamos a terminar por la gracia de Dios. Amén. Así que abran sus Biblias, Jonás capítulo 4. Aquí está la palabra del Señor acorde al profeta Jonás. Y dice así: pero a Jonás le disgustó eso en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo me decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y se sentó en el lado oriental de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, y la hizo crecer sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y pedía para sí la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tú has tenido lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esta es la palabra del Señor. Por favor, oren conmigo. Padre Santo, ahora pido que tu bendito Espíritu Santo que mora en los creyentes, Señor, los que han puesto su confianza en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo. Señor, pido que tu Espíritu Santo nos redarguya hoy. Señor, pido que para los que estamos caminando en tus maneras, que hemos visto tu gracia, Señor, pero que rehusamos extender la misma gracia a los demás, que tú nos des la convicción, Señor, hasta a mí incluso, y que esto me dé el ánimo, la fortaleza y la valentía para salir de mi zona de comodidad y predicar tu evangelio y proclamar tus buenas nuevas y proclamar tu gracia y misericordia aún para aquellos que yo no piense ser sinceros o dignos. Porque en un tiempo, Señor, ninguno de nosotros, ni hasta los creyentes que estamos aquí reunidos, éramos dignos de recibir lo que tú nos diste. Por eso es que se llama la gracia, Señor, y por eso te damos las gracias, que aun cuando merecíamos la muerte, tú nos diste a tu Hijo amado Cristo.
Y es en el nombre de Él que te lo pido todo, que te doy las gracias y que te doy este tiempo. Amén. Amén y amén. Pues vamos a revisar bien rapidito para ver dónde estábamos la última vez, donde estudiamos juntos los primeros 4 versículos. Y lo que vemos aquí es Jonás, una vez más, respondiendo al arrepentimiento de 2 personas, un grupo de personas y Dios. Vemos el arrepentimiento de Nínive. Vemos esto en el capítulo 3, cuando Jonás, salido de la ballena, salido de este gran pez, entra a la ciudad, empieza a proclamar el evangelio que Dios le dio para decir, y vemos que estos ninivitas empiezan a creer en Dios. Vemos esto en capítulo 3, versículo 5. Esto, como hemos hablado, es la respuesta ideal cuando nosotros vamos a cualquier lugar y proclamamos el nombre de Jesús. Queremos como cristianos que la gente responda. Esto debe de traernos a nosotros un sentir de alivio, un sentir de gozo. Pero en este caso lo que vemos aquí en el capítulo 4, versículo 1, es que Jonás responde al milagro más grande. Estos 120,000 ninivitas que estaban caminando a lo opuesto de Dios, venir y arrepentirse de todo mal y agacharse bajo la presencia de Dios. Y luego vemos a Dios responder de tal manera que Él decide no hacerle ningún daño, ningún mal a Nínive, porque se habían arrepentido y habían volteado sus corazones a Él. ¿Y cómo responde Jonás a esto, a este éxito, a este avivamiento? Responde con disgusto, ¿verdad? Vemos esto aquí en el primer versículo, donde Jonás le disgustó esto en lo extremo. O sea que no solamente estaba disgustado con Dios porque los ninivitas se arrepintieron y respondieron de la manera correcta a su mensaje, pero que Dios entonces en respuesta al arrepentimiento de los ninivitas no los mata. ¿Por qué? Pues sabemos que Jonás, como él es judío, él conocía que estos hombres, esta ciudad era muy mal. No eran dignos de la gracia de Dios, pero aún así Dios nos demuestra su corazón y carácter verdadero, que Él quiere extender su gracia y misericordia aún a los que son los menos dignos, que realmente somos nosotros todos, ¿verdad? Porque todos estamos defectuosos. Dios no nos escoge porque Él piensa que somos personas asombrosas, porque Él piensa que yo soy un hombre muy bueno. No. Dios me escogió aún conociendo los defectos de mi vida. Y así hace cuando te escogió a ti, hermana, a usted, hermano. Dios no esperó para que usted estuviera limpio para escogerlo. No, desde el principio del mundo la palabra nos enseña que Dios en su gracia y misericordia los escogió desde el principio, aún siendo defectuosos, para cambiarlos y usarlos para el propósito de proclamar la gloria de Dios en todo el mundo. Eso es el evangelio. Que aun cuando éramos enemigos de Dios, Él manda a Jesús. Y esto es porque nosotros debemos de llevar el mensaje del evangelio a todas las naciones, como nos dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28. Por eso es que la gran comisión existe, porque gente podrida como usted y como yo, no nos merecíamos nada más que el castigo de Dios, pero recibimos en vez el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, por medio de no las obras del hombre, pero las obras perfectas y cumplidas de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Así que Jonás responde a todo esto con enojo, se disgusta. Y enfóquense aquí porque eso es muy importante. Jonás no estaba enojado con Dios
porque Dios falló, porque Dios ignoró lo que estaban haciendo los ninivitas. No. El simple hecho es que Jonás se enojó con Dios porque él estaba actuando como Dios. ¿Se acuerdan como vimos en Éxodo capítulo 34 donde Dios se revela a Moisés? ¿Y qué nos dice ahí? Dios, lento en ira, compasivo, misericordioso y lleno de gracia. Y vemos aquí, ¿verdad? Versículo 2, Jonás se queja y nos dice por qué está disgustado. Si leemos aquí, dice en el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo me decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, compasivo, tardo en enojarte y de gran misericordia. O sea que Jonás vio que Dios iba a cambiar y no iba a traer el desastre que le merecía a los ninivitas si los ninivitas voltearon de sus caminos malos y escucharon y creyeron la palabra de Dios por medio de Jonás. Por eso es que él quiso ir a las primeras, porque Jonás no quería que estos hombres, que estos pecadores vinieran a Dios y experimenten la misma gracia que Dios le había enseñado a él. Y lo raro es, lo irónico es que hace 2 capítulos para atrás, Jehová le demuestra a Jonás su gracia y su misericordia y su amor. Pero Jonás pensó que él era el único digno para recibir eso, pero cuando vino los ninivitas, entonces ellos no se lo merecieron. Y lo que finalizamos la última vez es que Jonás estaba disgustado con Dios porque él estaba actuando apropiadamente, va atrás su carácter de misericordia, y también porque Dios no estaba cambiando para agradecer a Jonás. Porque Dios no cambia para nosotros. Esto está al revés. Esto es donde la doctrina y la teología es extremadamente importante, porque Dios no nos salva para que nosotros oremos y cambiemos la opinión de Dios. Dios nos salva para que cuando nosotros oremos, Dios nos cambie a nosotros, para estar más y más alineado a su carácter, a su ser, a su misericordia, a su gracia, a su amor. Pero lo que vemos aquí es que Jonás no estaba orando por un cambio de corazón. Y ahora pongan atención aquí, esta es la segunda vez que Jonás ora. Y dice, oró a Jehová. Y dice así, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. O sea, cuando él oró en el vientre de este pez, él oró su mejor oración, dándole gloria a Dios, pidiendo que Dios lo salve, prometiéndole a Dios que él iba a rehusar adorar vanidades ilusorias, iba a pagar lo que le prometió a Dios. O sea que él iba a obedecerlo. Oró la mejor oración en el peor lugar. Y entonces cuando él hace lo que Dios le dice y estos ninivitas responden de una manera correcta al evangelio y creen en Dios, y Dios entonces apaga su furia contra los ninivitas y les demuestra gracia, Jonás se disgusta y ahora ora a Dios su peor oración en el mejor lugar. O sea que no que Jonás estaba en un lugar muy bonito. Obvio, estaba en el campo de misiones. Él estaba allá en esta ciudad donde fácilmente estos ninivitas pudieron haberle matado por ser judío, por ser hebreo, porque ellos eran asirios y los asirios no se llevaban bien con los judíos. Hubiera sido el fin de Jonás, pero no fue así.
Dios es su gracia. Cuando Jonás predica la palabra, estos ninivitas voltean de sus maldades y regresan a Dios en fe. Esto fue una misión, un campo de misión muy difícil para Jonás. Y va a haber situaciones donde Dios nos llama a nosotros a estar en un lugar igual de difícil o más difícil. Pero esos son los momentos donde nosotros tenemos que reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios y a quién Él nos ha llamado y extender la misma gracia y misericordia que nosotros hemos recibido. Esto es donde nuestra fe debe de prenderse y activarse de una manera correcta. Estos son los momentos para esas oraciones bonitas. Dios, gracias que tú me tienes aquí, que aunque es difícil, es pesado, yo sé que tú estás conmigo y nunca me desampararás. Pero así no fue con Jonás. Jonás no estaba orando o dándole gracias a Dios por su situación, ni siquiera le estaba orando por un cambio de corazón, sino que estaba orando que Dios, quítame de aquí, mátame. Mejor morir que estar vivo en tu voluntad. Y es triste. Es muy triste. Y aún así, Jonás actuando como un bebé, Jonás actuando como un niño de 3 años que los padres no le están dando lo que quiere, Dios no responde. Y pongan atención, versículo 4, Él no responde con su ira, que fácilmente lo hubiera hecho. Pero una vez más, Dios responde en amor y en paciencia. Miren aquí, versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y vemos que el corazón de Dios no es uno que viene a castigar a su gente. No es por castigarlos. Es por enseñarles y llamarles fuera de la situación donde están. Y lo triste es que Jonás no está viendo, está perdiendo la vista de la gracia de Dios. Está perdiendo la vista de la meta de Dios, que fue salvar a estos. Y cuando Dios cumplió su promesa a través del profeta Jonás, el profeta no quiso nada que ver con eso. Porque Dios no estaba reaccionando de la manera que Jonás quería que reaccionara. Y aún así, Dios en su misericordia le pregunta a Jonás y le desafía. ¿Estás bien? ¿Haces bien en enojarte? O sea, hijo, por favor, date la vuelta. Reconoce quién soy. Reconoce lo que he hecho por ti. Si lo hice por ti, ¿por qué no ellos? Y ahora llegamos aquí al versículo 5. Ahora lo triste aquí es que cuando Dios le pregunta a Jonás, en respuesta a su oración, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Fíjense que Jonás ni siquiera toma el momento para responderle a Dios. No le dice nada. Es como cuando un padre le dice a su hijo, ¿me entiendes? Ni responden sí, ni responden no, como que te ignoran. Y estás ahí, oye, despierta. ¿Entiendes? Y Jonás no responde. En vez, miren lo que hace Jonás, versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y se sentó en el lado oriente de la ciudad, que es al este, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Así que Jonás, en vez de responder, él sale de la ciudad, se sienta donde él puede ver la ciudad y como que está observando. Ok, Dios, ¿qué vas a hacer? Les dije el mensaje, cambiaron, tú les perdonaste como sabía que lo ibas a hacer, pero a ver lo que vas a hacer ahora. ¿Qué es lo que vas a hacer, Dios? Como que si él pensara que Dios tal vez se sentiría mal,
que no lo hizo de la manera que Jonás quería y que iba a cambiar su opinión, no sé. Como un niño, ¿verdad? Pero eso es algo importante y no lo podemos perder. Ven que Jonás por segunda vez, no primera, pero segunda vez, abandona el llamado que Dios había puesto sobre Jonás. Por segunda vez. Vemos en el capítulo 1, versículo 1, Dios llama a Jonás, vete a Nínive, esa gran ciudad. ¿Y qué hace Jonás? No, se va para lo opuesto, se va para Tarsis, huye. Vemos el gran pez, la tormenta, el gran pez, todo esto. Dios salva a Jonás cuando Jonás ya empieza a ver lo que Dios está haciendo, lo vomita en la tierra. Jonás va hasta Nínive, que estaba más largo, o posiblemente más distante de su ubicación original, y de donde lo vomitó el pez. Tuvo que ir más kilómetros para llegar a Nínive. Hace lo que Dios dice, estas personas cambian, gente son salva y Jonás está todo chueco. Pero ahora Dios le confronta, le llama a Jonás, ¿haces tú bien? ¿Es esto correcto? ¿Así lo quieres tú, Jonás? Y en vez de hablar con Dios y orar con Dios y pedirle tal vez, oye Dios, mira, es que no lo estoy viendo de la manera correcta, por favor ayúdame Señor, cambia mi corazón para que sea más como la tuya. No, simplemente como niño se va y se larga y huye de la ciudad, huye del llamado una vez más que Dios le había dado. Y una vez más es posible que Jonás se fue a sentar ahí, estaba viendo y observando la ciudad, como que con las esperanzas que Dios iba a cambiar su mente y se iba a alinear con lo que quería Jonás y destruir la ciudad. Porque es interesante que se sienta ahí. Ahora, esto es importante para nosotros. Porque lo que vemos aquí es una misión incompleta de Jonás, de parte de Jonás. Él va, él predica el mensaje, él predica el evangelio, las personas voltean en fe. Pero en vez de quedarse ahí y aceptar que, wow, Dios, tú estás haciendo grandes cosas por medio de mí, tú me estás usando a mí, y para sentarse ahí y hablar con ellos y discipularlos y hacerlos crecer, y para que Él experimente el crecimiento espiritual también, en vez de hacer eso, Él huye. Y para muchos de nosotros es bien fácil empezar y comenzar las cosas. Dios nos dice, haz esto, ok, Dios, tienes razón, me arrepiento, voy a hacer lo que tú me dices. Pero lo que sigue después del arrepentimiento es la santificación. O sea, el vivir una vida piadosa, una vida que refleja el carácter, el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Jonás tenía esta oportunidad para sentarse ahí con estos que eran aún en un tiempo incrédulos, pero que ahora vinieron a fe en Dios, y Jonás pudo haber tomado la oportunidad para discipularlos, hablar sobre lo que Dios había hecho en su vida, dar testimonio de Dios, muchas otras cosas. Pero en vez, Jonás huye y escapa, porque Dios no hace lo que Él quiere, y es muy triste. Y para nosotros, les diría esto: si Dios te ha llamado a algo, que hagas algo difícil, no simplemente comiences y cuando las cosas no van de tu manera, escapas. Pero sostente ahí. Cree en Dios, confía en Él. A Él no le cae de sorpresa que tú estás en el lugar que estás. Y si estás ahí porque estabas siendo obediente a Dios, ¿por qué no proveería Él lo que necesitas? Así que si Dios te tiene en un lugar difícil, hermano o hermana, quédate ahí. Busca a Dios. Y cuando es hora de ir,
Dios te dirá. Pero no pierdas la oportunidad de vivir de una manera que le agrada a Dios. Porque en la manera que nosotros vivimos, reflejamos el amor, la bondad y el cariño de Dios. Pero ahora aquí, versículo 6, miren lo que pasa. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, y la hizo crecer sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ok, ahora lo que tenemos aquí es que Jonás está en este lugar al este de la ciudad, está viendo para ver qué es lo que Dios va a hacer, pero es interesante porque lo que él construye para quitarse del sol, saltando para el versículo 5, es una enramada. O sea, un cubrido con palmas, con ramas y hojas para quitarse del sol. Así que él está ahí, está súper asoleado, está bien incómodo, busca la manera de hacerse una sombra, pero ahora Dios hace algo completamente bonito. Una vez más vemos Dios preparar algo. Mucho como Él preparó el gran pez en capítulo 1, versículo 17, aquí Jehová Dios prepara esta calabacera, esta planta, y lo hace crecer así, alto, para cubrir a Jonás del sol. Y le trae alivio, lo libra de su malestar, como dice aquí en el versículo 6. Y una vez más Dios prepara algo y le manda a Jonás otro signo de su gracia, otra señal de su misericordia, cuando él merecía en vez el castigo. Así que Dios demostrando su gracia y su paciencia a su profeta. Así que Dios pacientemente actúa en una manera llena de gracia con este niño mal portado, este Jonás. Y aún así, Jonás no ve la gracia de Dios. Y es irónico porque esta enramada que él hace, ¿dónde hemos visto esto antes? ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas estaban en el desierto, Dios le instruyó a Moisés que la gente construyera estas enramadas para cubrirse del sol del desierto. Imagínense eso, estos hombres y mujeres sedientas, hambre, sed, sol, incómodos, apestosos. Y Dios que le manda a Moisés y le instruye, haz que la gente hagan estas enramadas. Una vez más, una pintura bonita de la gracia de Dios, una imagen de su amor y misericordia, y aún así, Jonás lo pierde. Y podamos pensar que Jonás entendió lo que estaba haciendo Dios, que, wow, qué bonito Dios, porque miren lo que dice aquí. Dice que después de que Dios le prepara y le da esta calabacera, y le da alivio, que Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahora, espéreme tantito aquí, porque Jonás ahora se alegra. Estaba enojado, versículo 1, disgustado, enojado, furioso con Dios, y ahora aquí está alegre. Y tal vez pensemos, pues ahora ya Dios le hizo algo, Jonás lo reconoció como su gracia y ahora está happy, ahora está feliz. Pero no con Dios. No lo malinterpreten. Jonás no se alegró con Dios. Jonás se alegró que estaba fuera del sol. Que ya no tenía que molestarse por las incomodidades de la vida. Que Jonás ahora siente el alivio. O sea que Jonás se alegra por el alivio de su malestar. No por la gracia de Dios. En su mente, esto es lo que le esperaba a Jonás. Jonás necesitaba la gracia de Dios. Jonás estaba entitulado, le pertenecía. No lo veía como algo que Dios estaba haciendo aún en la desobediencia de Jonás, pero lo estaba viendo más como un privilegio. Yo me lo gané.
Yo me gané la gracia de Dios porque yo soy hebreo, yo soy esto, yo soy el profeta, whatever, lo que sea que sea. Pero Jonás no estaba concentrándose en que Dios una vez más estaba demostrando su gracia. No, él estaba más concernido por su propia comodidad para ver esto. Estaba completamente ciego a la gracia de Dios. Y quién sabe, tal vez él pensó, mira, ahora Dios, estás haciendo lo que debes hacer. Tal vez pensó que Dios estaba alineando con la voluntad de Jonás. Por fin, Dios, ahora sí veo que tú lo quieres de mi forma, tú lo ves de mi manera. Así como un niño consentido. Ya me tocó lo que me esperaba. Pero quiero que veamos esto muy, muy claramente. Este gozo de Jonás no fue basado en la gracia, fue basado en las circunstancias. Estaba basado en las circunstancias y la mejoría de su incomodidad. Y esto nos enseña que lo que Jonás estaba adorando no era Dios. Dios no adoraba, Jonás no estaba adorando a Dios, pero estaba adorándose él mismo. O sea que todo esto tiene que ver conmigo. Yo soy el más importante, yo soy lo principal. Y en haciendo esto, Jonás se descalifica. Se descalifica completamente él mismo. ¿Por qué? Se descalifica de experimentar la gracia de Dios por él mismo. En un rehusar pensar que Dios puede demostrar su gracia y misericordia a hombres que no lo conocían. Entonces podemos ver bien fácil que el profeta no entendía la gracia de Dios correctamente. Él tenía una perspectiva, un corazón muy, muy malo. Y él no entendía la gracia de Dios. Y es importante que nosotros pongamos atención en nuestras propias vidas, en las cosas que hacemos y las actitudes que tenemos que nos descalifican de experimentar la gracia y el amor y la bondad de Dios. Si realmente creemos y conocemos la gracia y amor de Dios, entonces lo vamos a aplicar en nuestras vidas. Todo cambia. Aún las cosas malas, las circunstancias fuertes, difíciles, son oportunidades para que nosotros nos enfoquemos más y dependamos más de la gracia de Dios. Pero Jonás mismo se descalifica. ¿Y por qué? Todo porque Dios no estaba haciendo lo que él quería. Y esto me trae a este próximo punto. Hermanos, va a haber tiempos donde nosotros tenemos la oportunidad para orar a Dios. Pero más del tiempo oramos que Dios cambie nuestras circunstancias. Pero muy pocas veces oramos que Dios nos cambie el corazón. Porque lo que nosotros también queremos, como Jonás, es: Dios, necesito alivio. Dios, necesito esto. Dios, dame lo otro. Dios, quiero esto. Y lo tratamos como un genio en una botella. Pero Dios no trabaja de esa forma. Nosotros no oramos para que nuestras oraciones cambien las opiniones de Dios. Oramos para que Dios nos cambie a nosotros. Primera de Corintios, versículo 9. Vamos a ir ahí. El apóstol Pablo les dice esto. Capítulo 9, empezando del versículo 24. Dice Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos ciertamente corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengas.
obtengas ¿qué? Nos dice 25. Todo aquel que lucha, en todo ejercita el dominio propio. Ellos en verdad para recibir una corona corruptible. Estos son los que juegan estos juegos. Pero aquí dice Pablo, para nosotros, esta corona es incorruptible. Estamos luchando, estamos corriendo para un premio que no desvanece, que no expira. Así que, versículo 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera golpeo, no como quien golpea al aire. Lo que está diciendo Pablo es que él no se disciplina y se prepara para las batallas y para las carreras de una manera sin objetivo, sin meta, sin gol. Es como si nosotros estamos preparándonos para una carrera y no sabemos qué distancia estamos corriendo. Ni consideramos, es tierra, es agua, es cemento. No consideramos los factores. Cuando nos preparamos para una carrera, tenemos que tener todos los factores y calculados. Tenemos que saber qué distancia corremos para saber si necesitamos correr más rápido, correr más lento, comer una dieta mejor, disciplinarnos de estas formas. Y lo que está diciendo Pablo es que cuando yo voy para la corona, el premio, ¿qué es el premio? Jesucristo. Jesucristo. Obteniendo a Jesús. Y no es que Pablo necesitaba hacer algo para recibir a Jesús, sino que lo esperaba, la resurrección y lo que Dios tenía planeado para la vida de Pablo como su hijo, por medio de la fe, es ahora hay que vivir de una manera disciplinada para llegar a la meta, para llegar al reino, para poder entonces agradar a Dios en todo lo que yo hago, en todo lo que yo digo y en todo lo que yo pienso. Pero lo tengo que hacer de una manera calculada y disciplinada. Mucho como estos competidores. ¿Por qué? Versículo 27. Sino que trato severamente a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo proclamado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Para que yo mismo no me descalifique. No es suficiente solamente proclamar el evangelio, hermanos, es vivirla y tomar parte de la gracia que Dios nos da por medio de Jesús. Si no tomamos parte y si no queremos nada que ver, si no nos aplicamos lo que predicamos a nuestras propias vidas, entonces, hermanos, hermanas, no creo que lo entendimos bien. Es como decir, yo diciéndote a ti como tu nutricionista, te digo, oye, tú no comas eso, come esto. Pero entonces yo no lo practico y me descalifico. No me descalifico de una manera o sea, que yo ya no soy saludable o no. A lo que me estoy refiriendo cuando digo me descalifico es que entonces yo no experimento los beneficios de lo que yo estoy predicando. Y de la misma forma, un cristiano que reconoce que éramos en un tiempo enemigos de Dios y que aún así Dios mandó a su Hijo por nosotros y nos salvó, no porque hicimos nada, pero porque Él nos ama. Esto nos debe de dar la energía, la valentía, la fuerza, el motivo para ir afuera y predicar el mismo evangelio para que los demás experimenten lo mismo. Predicamos porque el evangelio hizo algo en nosotros y queremos que esto pase y suceda en las vidas de otros. Por eso es que el testimonio es muy importante, hermanos. Cuando vamos, no debemos de predicar un montón de palabras, pero hazlo personal. ¿Cómo ha cambiado Jesús tu vida? Predica a los demás, dile a los demás, comparte con los demás qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida y verás que cuando las personas ven, wow, Alex tenía una vida muy podrida, pero si Dios lo cambió a él y lo salvó a él,
Él puede hacer lo mismo conmigo. Amén. Tu testimonio cuenta. Ahora regresando aquí, porque ya se nos acaba el tiempo. Jonás capítulo 4, versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Así que lo que vemos aquí es que Dios manda a este gusano, una vez más, lo preparó. O sea que esto es el poder soberano de Dios tomando su lugar. Dios sabía lo que estaba haciendo. Esto no cayó de sorpresa. No es que Dios no sabía que este gusano iba a matar la planta. Así mismo lo hizo. Pues ¿por qué? Dios, tú le hiciste una calabacera para aliviarlo del sol y ahora le mandas a este gusano. ¿Qué va? ¿Qué estás haciendo? Pues número uno, está demostrando que Dios está en control de todo y que Él sabe lo que hace. Pero también para enseñarle una lección muy importante a Jonás. Miren aquí, después de que se seca, versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Así que no nada más el gusano para matar la calabacera, pero ahora más calor. Un viento horrible. Se pone peor la cosa. Y ahora miren cómo reacciona Jonás. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y pedía para sí la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Wow. Wow. Piensen de esto. Jonás ahora está en un lugar tan incómodo y en vez de voltear y decir, Señor, perdóname, cámbiame, Jonás una vez más dice, no, mátame, quítame de esta tierra, quítame de aquí. Y es tan triste, porque en vez de voltear a la misericordia de Dios y a la gracia de Dios, empieza una vez más a inclinarse sobre su arrogancia. Mátame. Sería mejor que pierda la vida que estar en tu voluntad. Abandona la misericordia de Dios completamente. Y aquí vemos el corazón real de Jonás. Y aún cuando oró en el capítulo 2, miren aquí, capítulo 2, versículo 8. Cuando Jonás se arrepienta y dice así, los que siguen vanidades ilusorias abandonan su misericordia. O sea que cuando nosotros vamos para las cosas que nunca satisfacen, las cosas vanas, cuando perseguimos a ídolos, cuando perseguimos nuestros propios deseos y los ponemos sobre Dios, hemos abandonado la misericordia de Dios completamente, lo perdemos completamente. Una vez más nos descalificamos de experimentar la misericordia de Dios. Y aquí está una pregunta para usted. ¿Estás dispuesto a vivir en un mundo donde Dios tiene el control en el fin? Porque eso es lo que le va a revelar a usted si de verdad se inclina sobre la misericordia de Dios. ¿Estás dispuesto para vivir en un mundo donde Dios tiene todo el control y que no cambia para nada y que es consistente en todo y aún en las malas? ¿Confiarías en Él? ¿O te duele? ¿Te duele más tu circunstancia que nos duele ver los planes de Dios no ir adelante en nuestras vidas? Porque si miramos alrededor, hay tanta gente, tantos familiares que están destinados al infierno ahorita, porque no conocen a Jesucristo. Pero tú tienes la palabra en tu corazón. Y aún así no lo quieres compartir porque piensas, pues Dios, ellos no. Son diferentes. Piensan diferentes a mí. O me hicieron esto, me hicieron lo otro. Sin acordarte que tú eras así. Que tú en un tiempo estuviste en el mismo lugar y aún así Dios te salvó. No abandones la misericordia de Dios.
No nos descalifiquemos por querer que Dios actúe tras nuestra voluntad. Y actuemos en vez nosotros en la voluntad de Él. Último, miren cómo responde Dios a este niño una vez más. Versículo 9 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Así que una vez más Dios le pregunta a Jonás, ¿por qué estás enojado? Y ahora cuando leemos esto es fácil como que poner un poquito de un padre hispano aquí, que está atrás, que quiere castigar a su hijo, o quiere traer la correa o el cinto, pegarle. Pero Dios no lo hace de esta forma. La manera que Él le dice a Jonás, Él pregunta esto, ¿tanto te enojas por la calabacera? Es una pregunta de paciencia, de padre que ama a su hijo, quiere que lo vea de su forma. Quiere llamarlo fuera de su pecado, fuera de su arrogancia, fuera de su orgullo, para que él vea los planes de Dios y que los entienda. Así que en paciencia Dios dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. ¡Ay, qué rencoroso! ¡Qué rencoroso a Dios! Y aún así, versículo 10, y dijo Jehová, tú has tenido lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahora noten aquí una vez más, en la pregunta de Dios, no es que Dios está tratando de castigar a Jonás, pero no lo quiere dejar en su disgusto. No quiere que su corazón siga podrido, pero quiere llamarlo fuera de su pecado. Y el problema aquí es que su hijo, este profeta, quiere que Dios derrame su gracia sobre él, pero no a los que más lo necesitan. Es una perspectiva muy mala. Y una vez más vemos aquí que Dios nos va a llevar a situaciones para ayudarnos a dejar el mal pensar de Él. Y hay muchos predicadores hoy día que dicen, pues si tú crees en Dios, si tú sigues a Dios, si tú estás en la voluntad de Dios, todo te debe de ir bien. Pero obviamente Jonás fue obedeciente a Dios. Y aquí lo vemos, disgustado, enojado, furioso. Una perspectiva incorrecta. Y esto nos debe de dar un poquito de esperanza, ¿no piensan? Que aún en nuestros fallecimientos, Dios es lleno de gracia, lleno de misericordia y lleno de amor por nosotros. Y una vez más, Dios los equivale a los de Nínive como niños. Él dice aquí, versículo 11, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, estos que ni siquiera saben lo que están haciendo. Tú eres profeta, tú me conoces, tú me has visto, tú has experimentado mi gracia, mi misericordia. Y aún así, ¿no quieres lo mismo para ellos? Una vez más, Dios llamándolo a Él, que cambie su perspectiva, cambie la actitud de su corazón, para que Dios no solamente obre en él, pero a través de su vida. Así que terminamos con esto. ¿Estás tú en la misma situación que Jonás? Donde has fallado en experimentar la gracia de Dios por ti mismo. Y por efecto, rehusas querer esa misma gracia y misericordia para los demás. Hay alguien en tu vida donde tú tienes la oportunidad para compartir las buenas nuevas de Jesús a través de tu propia vida. Pero tu vida necesita cambiar.
Cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar, el Padre Nuestro, muchos se acuerdan de eso, oramos para varias cosas. Oramos que Dios traiga su reino, que se haga su voluntad. Y oramos por su protección y su provisión. Y finalmente por su perdón. Perdónanos, Dios. Pero aquí está la cosa. Después de que Jesús les enseña cómo orar, Él dice esto: si tú no perdonas, no eres perdonado. Y no está diciendo que, si tú perdonas, Dios te perdona, que el perdón de Dios es basado en el perdón que tú extiendes a los demás. No es así. Dios es soberano, él es el Dios de misericordia y Él demuestra su misericordia al que Él quiera, porque Él es Dios. Eso no es el punto de Jesús. Pero lo que está diciendo es que si nosotros no entendemos el perdón personalmente, ¿cómo esperamos entonces querer extender eso a los demás? Jonás obviamente no entendió la gracia de Dios, porque si lo hubiese entendido en todo lo que le había pasado en el capítulo 2, entonces él no se hubiera portado de esta forma. Así que Jonás, una vez más, en su enojo, en su furia, vive de una manera que dice que Dios le debe algo, o así lo piensa. ¿Estás ahí tú? Porque al fin, lo que Dios nos debe es muerte. Porque como nos dice en Romanos capítulo 5, una vez más, para terminar, cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Así que, ¿qué en tu vida tiene que cambiar para que Dios obre en ti y a través de ti? Que Dios los bendiga, hermanos. Aquí vamos a acabar y vamos a orar. Señor Padre Santo, te doy las gracias una vez más por tu palabra, que nos redarguye, Señor, que nos ayuda a ver tu gracia, tu misericordia, tu verdad, tu bondad, tu amor. Pido para nosotros, Señor, que tenemos problemas, estamos ciegos a tu gracia de una manera personal. Señor, pido que tú nos perdonas. Perdónanos, Señor, de las maneras que hemos perdido vista de tu gracia. Y que de la misma forma que tú, Señor, nos has perdonado a nosotros, que nosotros prediquemos el perdón de los pecados de este mundo, Señor, porque hay muchos que necesitan conocerte. Oh Señor, haz esto en nosotros. Cambia nuestros corazones, alinea nuestras vidas más a ti, para que tú, oh Señor, nos hagas más efectuosos en este mundo, para el alcance de tu evangelio a todos. Señor, tú eres bueno y bondadoso, y es en el nombre de Cristo que te lo pido. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y a la próxima.